primer lugar, quiero expresarles nuestra pena y disgusto porque una vez más tenga que ser la reunión de hoy y también el seminario de mañana por Zoom. Esperábamos que esta vez ya podríamos estar en la sede de la calle Reina, pero nos ha parecido al mismo tiempo prudente por una serie de informaciones que hemos tenido, postergar aún la reunión en la calle Reina, que esperamos verdaderamente poder realizar en la próxima reunión. Les doy la bienvenida a este espacio de cita con la práctica psicoanalítica hoy, que hoy la conferenciante será Rosa López, que nos hablará de la clínica que nos abre la angustia. Rosa López es psicoanalista en Madrid, es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, AME, y miembro también de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es docente del NUCEP y del Instituto del Campo Freudiano en España, y ha participado en numerosas publicaciones con sus textos. Les nombro 3 libros para que tengan un poco presente alguna de sus intervenciones. Las ciencias inhumanas, publicado por la editorial Gredos, en psicoanálisis y discurso jurídico, publicado también en Gredos, y en Jacques Lacan, el psicoanálisis y su aporte a la cultura contemporánea, de Fondo de Cultura Económica. Y también, desde luego, ha participado, ha publicado otros textos en diversas revistas psicoanalíticas, en particular, por supuesto, las del campo freudiano. Hoy, como he dicho, nos va a hablar de la clínica que nos abre la angustia, y va a tomar con un desarrollo muy interesante la cuestión tan actual del ataque de pánico. Sin más, los dejo con Rosa López. Adelante, Rosa, cuando quieras. Miriam, muchísimas gracias tanto a ti como a Carmen Cuñat por la invitación que me habéis hecho, y encantada de estar aquí. Me hubiera gustado muchísimo más haber estado en la sede, pero bueno, no pasa nada, si esto se irá viendo cómo evoluciona, y además yo el mes que viene empiezo a dar clases, por lo menos a una parte de los que estáis aquí en la Tétrada, y ahí sí que os quiero ver y tomarme algo con vosotros, porque hace muchísimo que no os veo. Bien, voy a empezar entonces a hablar de la angustia, muy concretamente de la figura del ataque de pánico, y después extenderé la cuestión a la angustia en general. Comento, Rosa, simplemente para que no haya ningún problema, que la comisión está constituida también por Araceli Fuentes y por Julia Gutiérrez. Muy bien, te lo agradezco. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, el ataque de pánico yo creo que es una de las manifestaciones de la angustia que constituyen en este momento el motivo más frecuente de consultas. Y de demandas de tratamiento, si es que se demanda un tratamiento, pero fundamentalmente de consultas además con carácter de urgencia en general. Esta afirmación también equivale a plantear que los sujetos actuales no dirigen al otro una pregunta sobre su malestar hasta que no se ven en las últimas. En síntesis, hasta que no sufren una crisis que les deja sin recursos, enfrentados al enigma absoluto que suscita la angustia y después al cortejo de síntomas que se establecen como defensa. La angustia, por otra parte, no es una manifestación del malestar de esta época o contemporáneo, es consubstancial al ser hablante. Y de hecho ya en 1895 Freud describió el ataque de angustia
de una manera tan exhaustiva, tan precisa, que si lo leéis, el texto es, a ver si no lo recuerdo porque tiene un título muy largo, sobre la justificación de separar la neurastenia, de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. Bueno, en ese texto realmente hay una descripción exhaustiva que no se diferencia de las presentaciones actuales. Entonces, no obstante, si lo hemos incluido el tema del ataque de pánico en esta serie de conferencias sobre la cita con la práctica psicoanalítica hoy, es por la extensión que está cobrando. Es decir, que las crisis de angustia se han convertido en una epidemia. Hay varias hipótesis. Yo creo que estamos más expuestos a lo que la angustia revela, que es la presencia pura y dura de lo real sin ningún tipo de disfraz o de envoltura formal. Ahí tenemos que hablar, no voy a mencionar la guerra porque entonces esto ya me derivaría, pero desde luego la aparición del virus del COVID puso patas arriba todo nuestro sistema de representaciones. Eso que solamente habíamos disfrutado en las distopías de ficción, pues nos parecía imposible de que nos fuera a ocurrir a nosotros, y sin embargo lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Se nos está olvidando porque bueno, ya supongo que no podemos más, pero vamos, los contagios permanecen, etcétera. Tampoco me quiero meter en eso. Lo que quiero meterme es más bien en el sufrimiento humano que esto ha producido y que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que ha multiplicado exponencialmente el malestar y muy concretamente la angustia. En ese sentido, lo sabe ya todo el mundo, porque los medios de comunicación no cesan de notificar los datos sobre las consecuencias de la pandemia en el plano de la denominada salud mental. Entonces ellos juntan estadísticas, arrojan números muy preocupantes de ingresos por ataque de angustia, consumo de psicofármacos, que se ha multiplicado muchísimo, y muchos de los que estáis aquí, si sois psicólogos en la pública, desde luego nos manifestáis que estáis hasta arriba en la lista de pacientes, que ya no dais más, y hasta el Parlamento se hizo eco de estas señales de alarma. Pero hay que decir que la reacción es lenta, tediosa, es exasperante la lentitud de los políticos en ese sentido. Pero deberían duplicar el número de PIRES cuanto antes. Bueno, el psicoanálisis lacaniano, por su parte, se ha dedicado desde siempre, desde el primer momento, a examinar las características de la época, y pone el acento, junto con otros pensadores, en las consecuencias de lo que podríamos denominar el semblante del padre, o la caída del padre, o la declinación de la autoridad. Dicho en nuestros términos, lo plantearíamos más bien como caída del padre, en tanto que si decimos el padre o el otro como regulador del goce, y al no haber una regulación del goce, pues lo que se produce es un auge de nuevas variantes de goce que, además, y esto es fundamental, no incluyen al otro. Es decir, goces más bien solipsistas. El psicoanálisis no hace concesión a los discursos imperantes que clausuran el deseo de saber. El deseo de saber sobre el inconsciente, que tan esencial es para nosotros. Entonces hay todo tipo de dispositivos que te ofrecen respuestas prêt-à-porter antes de que siquiera hayas formulado la pregunta. Desde el saber genético, cognitivo, ambientalista, se clausuran todas las paradojas del ser hablante, como si todo pudiera llegar a tener una explicación. Entonces, con este panorama que he tratado de dibujar muy rápidamente, llegan a nuestras consultas formas de malestar diversas que se presentan, como he dicho antes, bajo el carácter de la angustia. ¿Por qué? Porque el sujeto tropieza con aquello que agujerea traumáticamente esa acumulación de respuestas mentirosas que nos mantienen a todos dormidos, acunados por el goce. Así que de golpe un encuentro con lo que llamamos lo real nos despierta.
Y una de las formas de despertar, la pesadilla también es otra, pero una de las formas paradigmáticas de despertar a lo real insoportable es el denominado ataque de pánico, que ocupa un lugar destacado en el Manual Diagnóstico de Salud Mental, los DSM, pero que para los psicoanalistas no es sino una manifestación aguda de la angustia consustancial al ser hablante. Es decir, que insisto en esto, es trasepocal, podríamos decir, pero ahora realmente se manifiesta de una manera muy extendida. La angustia es consustancial desde el momento mismo en que salimos del vientre materno y sufrimos el trauma del nacimiento hasta que nos enfrentamos a lo inconcebible de nuestra propia muerte. Por fortuna no la experimentamos continuamente, sino que hace acto de presencia cuando aquello con la que lo estamos enmascarando fracasa en su función de ocultación y entonces súbitamente surge la angustia como presagio de un peligro. Hay un seminario de Lacan, que es el seminario 10º, cuyo título es precisamente La angustia, y ahí él nos ofrece dos versiones. La angustia como el enigma del deseo del otro y la angustia como presentimiento de lo real, que es lo que voy a tratar de desarrollar a lo largo de la conferencia. En la primera versión, la angustia queda asociada a la falta en el otro, y en la segunda al exceso. Pero veremos que ambas apuntan a lo mismo. Empecemos, por tanto, con la angustia como signo del deseo del otro. Lacan ilustra este tipo de angustia con una alegoría muy elocuente, una especie de apólogo que se inventa él y que propone a su auditorio. Dice que se imagina a sí mismo revestido por una máscara animal frente a una mantis religiosa de carácter gigantesco. Y plantea que lo más angustioso de semejante situación no es solamente el tamaño del insecto, sino que los ojos de la mantis están faceteados y no reflejan la imagen que tienen enfrente. Es decir, la propia imagen, en este caso de Lacan, que a su vez lleva una máscara que no conoce. Así que la enigmática mirada de la mantis alcanza al sujeto en su propia extrañeza. O sea, de manera que queda incluido en esa escena a título de objeto no representable. No tiene un espejo, no tiene unos ojos que le devuelva su propia imagen. Y al no ser representable está arrojado al capricho del deseo insensato de ese otro cuyos ojos, insisto, no actúan como espejos. Entonces, Lacan dice, claro, bien podría ocurrir que la máscara que porta el sujeto sea la del macho de la mantis. Y no sé si saben cómo se las gastan las hembras de esta especie en lo relativo al acoplamiento reproductivo. Si no lo saben, Marcos nos va a poner una captura de pantalla. Dame un minutito y la cuelgo. Puedes seguir hablando, Rosa. Yo la cuelgo, no hay problema. Ahora lo vais a ver. Bien, Lacan quiere transmitirnos con este apólogo una experiencia de dislocación y de pérdida de los soportes mediante los cuales el sujeto se construye una identidad. Y entonces evoca la tesis freudiana de lo siniestro, que como reconoceréis es la emergencia de lo más extraño en el contexto de lo más familiar. Entonces, podemos usar el ejemplo de Juanito, de las desdichas de Juanito, en las que la madre aparece como el objeto más familiar, más adorable, pero en determinado momento se transforma en el otro más extraño, podríamos decir, en una mantis religiosa que puede llegar a devorarle. Me gusta la puntualización que hace Miller al respecto de cómo entender este extraño significante que Lacan escribió DM, deseo de la madre, y por debajo de la barra una X, ¿no? Enigma del deseo de la madre. Y Miller nos dice, atención, no es el deseo de la madre en cuestión, en este caso la de Juanito, sino lo que causa, ahí tenemos la reproducción de la mantis religiosa,
¿Se ve, no? ¿Se ve en qué estado queda el macho? Bien, gracias, Marcos. Salimos de pantalla y volvemos. Bien. Entonces, a ver, necesitaba poner esto porque el resto de la conferencia es realmente dramática. O sea, que todos son como malas noticias y así que bueno, por lo menos hacer este pequeño chiste. Que por cierto me lo mandó mi hermana cuando le conté el apólogo ayer. Entonces, lo que Miller dice es, no es el deseo de la madre en cuestión, sino lo que causa el deseo de la madre, que es absolutamente enigmático. Y por enigmático también insensato y amenazador. Ahí viene, por ejemplo, el fantasma neurótico de ser devorado por ese otro al que le falta algo, no se sabe qué desea, pero desde luego algo desea y que está perfectamente representado en este apólogo. Y vamos a entrar en la defensa. ¿Cómo se defiende el sujeto de una cosa tan sumamente peligrosa y angustiante? Se defiende con una respuesta que llamamos fantasmática. La respuesta del fantasma de cada uno, que es singular y que nos dará el tono de la neurosis, de cada sujeto neurótico. Podemos decir, soy el hijo amado o el rechazado, el que vino a compensar la falta o el que es una carga para la familia insoportable, etc. Podemos decir muchas de estas cuestiones. El fantasma tiene una función de consuelo, es cierto, pero se paga un precio muy alto por él, porque incluso las respuestas, ¿por qué es consuelo? Porque las respuestas menos favorables son preferibles a soportar el enigma. Del mismo modo que en la psicosis es preferible el delirio a la perplejidad. Sin embargo, la respuesta del fantasma, que por supuesto es inconsciente, funciona como un lastre, o sea, realmente es un peso que arrastramos cada uno en nuestra vida y de alguna manera determina el destino y la tonalidad de las desgracias del ser. Bueno, en esta vertiente del deseo del otro encontramos los embrollos familiares que el sujeto va a relatar en un análisis. Y cuando relata estos enredos se da un festín de sentido. Goza del propio sentido que va produciendo y goza de darle un sentido al goce. En el análisis dejamos entonces que el fantasma se despliegue, pero orientado de una manera, no para alimentarlo y darle mayor consistencia, sino con la condición de proceder cuando sea oportuno a su atravesamiento. Y ahí, cuando se atraviesa el fantasma, se revela la verdad de lo que el sujeto se presta a ser para el deseo del otro, de lo que cada uno nos hemos prestado a encarnar para el deseo del otro. Ahora, atención con este asunto de la verdad, porque es una verdad parcial, una verdad que no sirve para decir lo real, lo real del goce del síntoma. Cuando precisamente de lo que se trata en un análisis es ir más allá del atravesamiento del fantasma y poder llegar a alcanzar la cifra del propio goce en esa especie de caldo de cultivo que son los malentendidos de la historia familiar. Bueno, entonces hay una pregunta importante, porque ¿cómo pasamos? No es fácil, de los fantasmas familiares, del goce que proporciona el sentido, que nos encanta, de la coartada del destino, a pasar de eso, dejar caer todas esas ventajas y coartadas, o apaños, podríamos decir más que ventajas, porque, insisto, tienen su coste. ¿Cómo pasar de eso a el aislamiento del síntoma singular, donde vamos a tener que enfrentarnos a un goce sin sentido? A un goce que podemos cernir a través de las palabras, cada vez con mayor economía y cada vez abandonando más el campo del sentido. No es fácil renunciar a
la cuestión de colocar la responsabilidad, la estrategia de colocar la responsabilidad en el otro, incluso si hace falta la culpa en uno mismo. La mayor parte de los neuróticos se sienten culpables de no se sabe qué, pero al menos la culpa es una forma de darle sentido al goce ese enigmático que no entra en el campo de la representación. Ahora, nos vamos, digamos, organizando con este asunto del fantasma hasta que aparece el ataque de pánico. Y el ataque de pánico desbarata repentinamente este montaje fantasmático y deja solo al sujeto ante el desamparo más atroz. Y fíjense, hay un desamparo más atroz que ser devorado por el otro, que ya sería un fantasma. El más atroz es que no haya otro. De modo que que estemos solos, ¿no? De modo que esta primera tesis de Lacan, que plantea la existencia de un otro angustiante, no deja de ser cierta, por supuesto, pero sí queda corta. Y ahí tenemos que entrar en el otro aspecto que plantea Lacan en el Seminario de la Angustia, que es la angustia como presentimiento de lo real. El término presentimiento ya nos está diciendo que la angustia es previa a todo sentimiento. Es decir, que si nos metemos en el terreno siempre complicado de la causalidad, podríamos decir que la angustia está antes que el síntoma y los síntomas que nos perturban, incluso y por supuesto antes que la respuesta fantasmática con la que sostenemos la ficción de nuestra vida. Es decir, hay un estado previo a la angustia que Freud denominó con el término alemán Hilflosigkeit y que traducimos como el desamparo original. Es decir, el que hace referencia al momento de máxima soledad del ser hablante. Entonces, en el ataque de pánico nos encontramos con lo que Freud denominó la angustia traumática o automática. Es decir, aquella que nos lleva a revivir el desamparo, donde ya no hay otro que te sostenga y te quedas a solas frente a lo real insoportable. Pero además de la angustia automática, Freud descubrió que la angustia, que hay un tipo de angustia que cumple una función defensiva, en el sentido de que nos advierte de la inminencia de un peligro. Lacan afirmó, por su parte, que la angustia es el único afecto que no engaña. Eso no quiere decir que la angustia, que la angustia sea la verdad mostrada, que la angustia diga la verdad. Es que la angustia no dice nada, solamente es una señal, es decir, es una especie de alarma, ¿no? Que nos está diciendo que nos acercamos a una presencia de lo real. Bueno, el ejemplo se me ocurre ahora, no quiero asociar porque la conferencia es larga, pero bueno, la película Alien, ¿no? La extimidad del alien que tan pronto sale de dentro del vientre de uno de los pasajeros, como todos ellos, toda la cápsula está dentro del alien. Así que nos estamos acercando a lo real. Digo porque en esa película había un detector de la presencia, pero no lo veían porque estaban justamente dentro. Entonces, la angustia, insisto, no dice nada, solo nos señala esto y no está, por lo tanto, sometida al régimen de la verdad. La verdad se fabrica siempre con lo simbólico, con los significantes y lo real no está absolutamente por fuera de la verdad. O la verdad por fuera de lo real. De hecho, cuando intentamos comprender lo real mediante la verdad de los significantes, nos adentramos, como dice Lacan, dando tumbos en el malentendido y en el engaño. Por contra, cuando estamos en lo simbólico y de pronto emerge algo de lo real, en el campo de lo simbólico surge la angustia con la potencia de una certeza fuera de toda duda. O sea, en el momento en que surge,
es una certeza para todos, es un sentimiento, ¿no? Que nos invade. La cuestión es que el neurótico después introduce la duda sobre esa certeza, mientras que el psicótico permanece como certeza, pero como certeza enigmática. Por ejemplo, el obsesivo. El obsesivo se defiende de la angustia con las dudas. Es preso de las dudas le impiden actuar, y llega un momento en que las dudas son tan brutales que ellos creen que es lo que les angustia, que la angustia procede de sus propias defensas. Porque es verdad que las defensas de los obsesivos acaban fracasando en su intento por neutralizar el goce de lo real. Entonces, hay estos obsesivos que se convierten en combatientes, que fueron combatientes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Japón, y que permanecieron en el búnker durante años y años, haciendo una vida completamente antihumana, hasta que alguien les encontró y les iba encontrando y les dijo que la guerra había terminado. Y el obsesivo puede fracasar en la defensa y vivir dentro de un búnker. Por otra parte, la duda impide el acto y la angustia empuja al acto. Entonces, el que duda no actúa, como nos muestra el drama de Hamlet. La angustia entonces es una señal de alarma que está exigiendo un acto que la desactive. Es como si en el coche nos dice te estás quedando sin gasolina. En este caso más bien está apareciendo un exceso de lo que sea, ¿no? Gasolina, ¿no? No entiendo de motores de coches, pero sería un tipo de alarma así, como la de la nave de alguien. Entonces hay que desactivarla con algún acto, y Lacan en ese sentido dice que actuar es operar una transferencia de angustia. Esto nos introduciría en una clínica que a mí me gusta muy particularmente, que es la clínica de los actos. Y la voy a mencionar de manera absolutamente resumida. Hay actos que son resolutorios, es decir, después de los cuales el sujeto sale transformado. Ejemplo, César cruzando el Rubicón. Hay actos que revelan la causa del deseo bajo la forma del acting out y se dirigen al analista en la transferencia para mostrarle que ha errado en su interpretación. No porque la interpretación no sea verdadera, sino porque, aun siendo verdadera, ha dejado de lado el objeto que causa el deseo. Y es el acting, que se hace de manera inconsciente, el acting out, el que viene a mostrar ese objeto. Luego tenemos las variantes más peligrosas del acto, que son los pasajes al acto. Aunque hay pasajes al acto leves, como la bofetada de Dora al señor K, pero el paradigma del pasaje al acto para Lacan es la defenestración. Entonces, y no por cualquier cosa, sino porque en el pasaje al acto es el momento en que el sujeto se desengancha del otro y cae de la escena del mundo identificado a un objeto, él mismo identificado a un objeto de desecho, incluso a un objeto que no merece seguir vivo. Bueno, ¿cómo podemos cernir la angustia si es rebelde a los semblantes, ya sean simbólicos o imaginarios? A través del objeto. Hay un objeto de la angustia. Bueno, un instante. Bueno, cuentan que durante una de las lecciones del Seminario de la Angustia, Lacan entró al anfiteatro este y se quedó quieto, mirando hacia otro lado, sin hacer el menor movimiento, y con la mirada perdida, y en un completo silencio, como si él mismo fuera un objeto. El auditorio al principio se sorprendió y empezó, bueno, primero se lo tomó un poco a broma, ¿no? Pero después se fue cada vez más inquietando hasta llegar a angustiarse. Cuando consiguió el efecto que deseaba, pues Lacan retornó la mirada sobre los presentes
y de su boca salió ese aforismo que citamos tanto: la angustia no es sin objeto. Afirmación, yo diría que inédita, porque rompe toda una tradición del pensamiento, rompe con el sentido común y en parte con el propio Freud. Siempre se ha pensado que mientras el miedo tiene un objeto preciso, lo cual supone una ventaja, porque lo localizas y más o menos te puedes apartar o defender, la angustia lo que tiene de desquiciante es que no tiene ningún objeto al cual referirse o del cual puedas apartarte o huir. Pero Lacan le va a dar un objeto a la angustia, y es ahí en ese mismo seminario que inventa el objeto A y le da características muy diferentes al resto de los objetos que pueblan el mundo. El objeto A es irrepresentable, y tiene que ser irrepresentable porque tiene que permanecer velado en el campo de lo imaginario, ya que si se manifiesta, entonces es cuando surge la angustia. Para que nosotros constituyamos la imagen del mundo, tenemos que dejar fuera del campo de las representaciones el objeto. Hay un ejemplo que Lacan da que es muy impresionante, ¿no?, de lo que es el objeto mirada. Dice que utiliza la figura de Edipo en el momento en que, de Edipo en Colonna, cuando se arrancan los ojos, y muestra la angustia de la imposible visión de sus ojos caídos en el suelo, que sin embargo le están mirando. Por eso puse el chiste, porque todo va a ser un poco siniestro. Con este seminario de la angustia se abre una nueva orientación de la clínica que ya no se reduce al trabajo de los significantes, sino que nos abre un nuevo campo muy fértil, muy interesante, que es, le podríamos llamar la clínica del objeto. Entonces habría como la clínica del significante, después la clínica del objeto A y finalmente la clínica del sintón. Y lo digo en una sucesión, así como en un ordenamiento que pareciera cronológico, las tres clínicas tienen que estar en juego. Bueno, en la angustia nos encontramos directamente con el cuerpo como organismo. Eso es la cuestión del seminario 10, es que pone el acento en la vivencia del cuerpo, pero no del cuerpo imaginario, no del cuerpo en su valor simbólico, sino el cuerpo como organismo. Así que Lacan en ese seminario, si lo leen con esta clave, se darán cuenta que es muy preciso, que se detiene en esos restos que son los despojos del cuerpo, los pellejos sobrantes del pene en la circuncisión, a eso le dedica un capítulo, las envolturas embrionarias, la placenta, el pezón separado de la mama, o sea, del pecho, pero también el pecho separado del cuerpo materno y cualquier órgano de nuestro cuerpo que en el momento en que se queda fuera de la imagen cobra un carácter repulsivo. Por ejemplo, un pelo en la sopa, con las uñas cortadas, etc. Más adelante Lacan añadirá los objetos del mercado, los gadgets y otros. Bueno, la clínica de los objetos A nos ofrece una nueva vía para diferenciar la neurosis de la psicosis y nos aporta un instrumento fundamental, como dije antes, para entender el estatuto de los actos. Volvamos al seminario de la angustia y ahí vamos a poner el acento ahora en lo importante que es que se produzca la extracción del objeto A. Es decir, que para que se constituya el sujeto del inconsciente es necesario que haya una pérdida. Pero ya no pensemos la pérdida al estilo freudiano de la amenaza de castración, porque a fin de cuentas Freud lo sacó de los fantasmas que sus neuróticos le transmitían en el diván, sino de la función del corte, la función que nos permitirá separarnos de una parte del cuerpo, para poder organizar la imagen de nuestro yo. Es decir, que solo al desprendernos de los objetos pulsionales, que los experimentamos como algo extraño, como residuos ajenos,
El sujeto entonces puede apropiarse de la imagen del cuerpo, puede construir su yo y puede decir tengo un cuerpo. Pero ¿qué ocurre cuando esto no sucede? Cuando la función del corte no ha actuado y no hay, por lo tanto, extracción del objeto A. Y entonces ese objeto se presentifica y en el momento en que se presentifica el objeto A, lo imaginario se descompone. O sea, ya la ilusión imaginaria del yo no funciona. Si recordáis el apólogo de la mantis religiosa, no solamente ilustra el deseo enigmático del otro, sino que además pone en juego una de las pulsiones, una pulsión lacaniana, que es la mirada. La mirada opaca que viniendo del otro fractura al sujeto, le condena a su condición de objeto irrepresentable en toda su extrañeza. ¿Quién soy para la mirada del otro? Es muy importante el tema de la mirada en la clínica. En el seminario 16, Lacan subraya lo decisivo que es la mirada en la vida de cada uno de nosotros. Con una frase que yo siempre la tengo presente, dice: la mirada se trata de algo que puede muy bien sostener una existencia o devastarla. Es decir, que efectivamente en la constitución del estadio del yo, en el estadio del espejo, la mirada de la madre amable, que sea ese objeto y lo transmite a través de su mirada y de sus dichos, es lo que permitirá que el niño se apropie de la imagen que el espejo le ofrece y pueda decir, ese soy yo. Así que eso sostiene una existencia, pero también la puede devastar. Es decir, y ahí nos encontramos la clínica de la que voy a hablar ahora, que es la clínica de la psicosis, donde la mirada cobra un carácter alucinatorio. Miriam, ¿cómo voy? Hay un ejemplo que encontramos la presencia alucinatoria de la mirada y que fue presentado por el psicoanalista Jan Bobon en, no me recuerdo qué año, 1869. Se trata del caso de una joven institutriz italiana, Lacan lo comenta desde luego, que llevaba 6 años hospitalizada sin proferir ni una palabra y sin moverse de la cama, en un estado de pasividad absoluta. O la desesperación de toda la gente que ya al final la habían dejado por imposible. Hasta que a alguien se le ocurrió la idea de dejar sobre la mesa en la que ella estaba unos papeles y unos lápices. Y ahí reaccionó y dibujó varias cosas, varios ojos, etcétera, pero sobre todo un árbol en cuyas ramas había multitud de ojos. Y debajo una frase, no solo hizo una representación imaginaria, sino que además usó significantes. La frase era: sono, io sono siempre vista. Este sentimiento de ser siempre visto, sin que exista posibilidad de ocultarse, en este caso de ser vista, a la mirada amenazadora que no se interrumpe en ningún momento, la condenaba a la inmovilidad absoluta. Pero no había manera, por más quieta que estuviera y más muda y más paralizada, los ojos, como ella demuestra en el dibujo, proliferaban por todas partes de manera incesante. Traigo este ejemplo, que es de otra época, el 69, pero que si lo pensamos en las condiciones actuales todavía cobra un valor mucho más inquietante, porque podríamos decir que este siglo es el siglo de muchas cosas, ¿no? Pero este cuarto de siglo que llevamos, ¿no? Pero se ha dicho que es la época de la transparencia y efectivamente las cámaras de videovigilancia están por todas partes, somos mirados todo el tiempo por todas partes, bajo todas las costuras. Es algo que nos muestra muy bien Gerard Bachmann en su libro El ojo absoluto. Y ya no se trata de la mirada de Dios que todo lo ve, sino de algo mucho más concreto, palpable, absolutamente objetivo. Hay ojos por todas partes, como en el dibujo de la institutriz, en cada esquina de nuestras ciudades.
Y esos ojos son como, lo dice muy bonito Bachmann, dice, son prótesis de ojos humanos que como son máquinas, pues no necesitan dormir nunca y ni siquiera tienen el intervalo, la expansión de parpadear. Así que Bachmann, y le cito un momentito, plantea que el mundo de visibilidad total es un mundo de angustia total. Entonces, ¿cómo no vamos a encontrar un parentesco entre esta civilización de la transparencia y el discurso paranoico? Hay un texto inédito de Lacan que se llama Breve discurso a los psiquiatras, 1967, retengan el dato, porque son muchos años los que han pasado, donde subraya lo que ya tenemos ahora. Y dice así: si hay uno de los frutos más tangibles que ahora pueden ustedes tocar todos los días de lo que son los progresos de la ciencia, eso son los objetos A que se meten en todas partes, aislados, solos y siempre listos para capturarlos en la primera vuelta de la esquina. Esas miradas errantes, esas voces caprichosas se les meten en los ojos y en las orejas. Bien, un segundo ejemplo que estoy ahora trabajando para la tétrada del seminario Causa y Consentimiento de Jacqueline Miller, año 88, y donde hay una viñeta clínica que ilustra el pasaje al acto en la psicosis también relativa a la emergencia de la mirada. Es un caso que presentó Celso Remo Lima en las jornadas de Belo Horizonte, y demostrando que él es de esos psicoanalistas que se ha tomado muy en serio la exigencia ética de Lacan cuando nos dijo no hay que retroceder frente a la psicosis. Entonces le llamaron para una urgencia en domicilio y le advirtieron que el paciente era extremadamente violento, pero él no retrocedió. Y cuando llegó a una cabaña infrahumana, se encontró con, yo diría para ser breve, la viva imagen del jorobado de Notre Dame, pero además con un solo diente, porque se golpeaba tanto la cabeza que había perdido el resto de la dentadura. Bueno, el paciente apenas ve a Celso, le da un puñetazo en los ojos. Lo sortea así parcialmente, de manera que solo le da en uno de ellos, y luego es un hombre muy grande, yo le conocí en Brasil, y le bloqueó los brazos y le hablaba y le decía, no te voy a internar, no te voy a dar electroshock, etc. El paciente, un desamparado, se deshace en lágrimas y dice, ahora tú también te vas a ir como todos los demás. Lo sé bien, tú te vas. Y Celso le responde, ¿cómo? ¿Un mísero puñetazo no me va a hacer salir de aquí? Entonces, ahí el jorobado suelta una risa loca, jubilosa, y añade, uy, he dejado un ojo diferente a otro. ¿Qué era lo que había conseguido? Atacar la mirada en su estatuto de real, insoportable, masivo, indiferenciado, e introducir la diferencia en los ojos para que de algún modo puedan significantizarse ese goce de la mirada. Es decir, ese goce del otro que tiene que atacar como en una especie de esbozo S1, S2. Bien, todavía me queda un ratito, a ver si la tengo. Bueno. Entre los psicoanalistas, lo podemos ver después en el coloquio, se debate si en la psicosis hay o no hay angustia. Particularmente me decanto por mantener el término angustia para la psicosis a condición de darle un carácter distinto al de la angustia neurótica. Es decir, que en la angustia neurótica puede actuar como señal de alarma que nos está advirtiendo de la inminencia o de la cercanía de lo real, pero en la psicosis no actúa como señal de alarma, la angustia es la presencia de lo real mismo. Y ahí, por lo tanto, no hay
lugar para la duda, porque el significante se ha divorciado completamente de lo simbólico y encontramos todos los efectos que produce, las frases interrumpidas, las voces, la despersonalización, etc. Así que el psicótico se queda a solas con un otro terrible que lo quiere gozar. Un otro cuya voluntad de goce lleva al sujeto a tratar de satisfacerlo para defenderse. Y eso lo testimonia muy bien en las memorias Schreber. Schreber, en su delirio, acaba ofreciendo su propio ser a ese Dios cruel e insensato que ni siquiera conoce las necesidades mínimas de su criatura. Cuando iba a ir al baño siempre estaba ocupada. Entonces, la manifestación de la angustia en la psicosis indica una relación con el otro contradictoria. Y eso me lo mostró muy bien un paciente psicótico al que atendí muchísimos años y que tenía una frase en una obra de teatro, ¿cómo se dice? El cabecero de su obra de teatro, que es, y él mismo lo decía, es terrible caer en las manos del Dios vivo, como dijo San Pablo, pero más terrible aún es no caer en ellas. Y efectivamente para Schreber es angustioso que se realice la fantasía, no, el delirio, perdón, de ser la mujer de Dios, pero mucho más terrible es que Dios se desentienda y lo deje caer. Bueno, el neurótico tiene sus ventajas, suele resolver el asunto interpretando la señal de la angustia con un fantasma de castración. Después su angustia se va fijando a distintos objetos pulsionales, sobre todo el pecho, el objeto anal, el falo, pero también la mirada y la voz. El psicótico no tiene ese recurso, no puede disfrazar el asunto, no puede darle una ficción fantasmática de castración, es decir, vivirlo como una amenaza de castración. En todo caso, la castración actuaría en lo real del cuerpo. Y voy haciendo como diferencias entre el neurótico y el psicótico. El neurótico se aliena al gran otro, donde sitúa el objeto A. Va a buscar el objeto A en el otro. Y eso nos da la clave de la transferencia con el analista y también del lazo social en general. El psicótico dice no a la alienación, dice no al otro y, por decir no, no hay extracción del objeto A y lo lleva en el bolsillo. Es decir, esa insondable decisión del ser de la que habla Lacan es no quiero pasar por el aro o no quiero pasar más concretamente por el desfiladero de los significantes. Entonces lleva el objeto en el bolsillo, así que no lo busca en el otro. El precio que paga por ser libre es brutal, por esta libertad del otro es enorme. Le condena a ser un esclavo de los objetos A, que más que en ninguna otra época proliferan por doquier. Así que si los tiempos de Freud eran los de la sociedad victoriana, más bien de la perversión del padre, nuestra sociedad de hombres libres, que además prescinden del otro, se dedican al goce y prescinden del otro y reivindican la libertad, más bien funciona con la tonalidad de la locura. Bueno, volvamos al aforismo, la angustia es el único afecto que no engaña, y nos centramos ahora en el término afecto. ¿Qué quiere decir Lacan? Que aunque la angustia tenga una causalidad psíquica, sin embargo compromete directamente al cuerpo. En la tercera, Lacan dice lo siguiente. La angustia es el sentimiento que surge de esa sospecha que nos embarga de que nos reducimos a nuestro cuerpo. Esta dimensión se hace evidente en el ataque de pánico, cuando la imagen del cuerpo se resquebraja y emerge una suerte de caos de todas las funciones, bueno, de todas o de algunas de las funciones orgánicas. La respiración queda alterada, el aparato digestivo se descompone
Y en los casos extremos, yo tengo un paciente concretamente ahora que pierde el control del cuerpo y se desmaya, que me parece que es el signo del mayor desamparo. Es el signo de cuando ya no hay otro que sostenga al sujeto y que uno siente que se va a morir o que se ha vuelto loco. El cuerpo recibe el impacto de la angustia y a la vez se hace una especie de vacío en el plano de la representación, de las palabras, del pensamiento. Es pura cuerpo sin pensamiento. Entonces, ahí acentuamos la presencia del objeto A que aparece donde tendría que faltar. Y Lacan nos da una indicación muy cortita y muy, muy precisa. La angustia se produce porque falta la falta. Es un poco Freud también, ¿no? De pronto entras a casa, crees que no hay nadie y percibes una presencia extraña que no tendría que estar. Después del ataque de pánico hay una reconstrucción, lógicamente a posteriori, y siempre vamos a encontrar que previamente ha habido un exceso de goce. Y aquí voy a poner un ejemplo de neurótico, porque he puesto demasiados de psicosis. En este caso es un paciente que yo atendí, y que un joven, bastante joven, acaba de empezar la universidad, obsesivo, adorador del logo, que salió de fiesta, era de las primeras fiestas con los amigos, y tras esa salida sufre un ataque de pánico. El chico responsable, estudioso, buen hijo que era, siente previo al momento de la angustia un goce absolutamente exaltado, el máximo, una especie de risa incontenible, excesiva, infinita, que me recordó la del Joker. La desinhibición es tan fuerte que llegado a un punto se siente fuera de control. Ya no es él quien puede modular sus emociones y rompe el equilibrio psíquico, esa angustia que le reduce al sentimiento de ser un cuerpo a punto de estallar. Realmente creyó que se moría y por lo menos pudo reaccionar y llamar a los padres para que vinieran a buscarle y le llevaran al hospital, donde se le hizo un diagnóstico diferencial. Se planteó que no tenía nada de corazón, era asmático, además tampoco era el asma, y que era un ataque de angustia, y se le dio todo tipo de sedación y medicamentos, pero ni se le preguntó nada, no se intercambiaron las más mínimas palabras. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la medicación frente a un ataque de pánico tan enorme no funcionó, y él quedó recluido en su casa, ya no podía salir, no podía ir a la universidad que le encantaba, era muy buen estudiante, no podía hacer nada. Y solo la idea de la locura, de que se había vuelto loco, daba sentido a semejante desarreglo vital. Bueno, después de escuchar el relato pormenorizado que me hizo de, casi diríamos, la descripción fenoménica del ataque, le pregunté otras cosas, le hice hablar de otras cosas y pude captar que se trataba de una neurosis obsesiva, y para facilitar que se entregara a la labor analítica le aseguré que no estaba loco, pero sí muy angustiado, lo que no era poca cosa. Es decir, que no quise consolarle, sino por lo menos que saliera de ese estupor y pudiera entregarse a hablar. Y lo hizo un buen recorrido. Sin el ataque de pánico el sujeto experimenta la inconsistencia del otro, no hay otro que te sujete, y el extrañamiento respecto de uno mismo. El cometido del analista consiste, creo yo, en transformar el ataque de pánico, que desde luego es un desborde, si lo pensamos desde los nudos, de lo real en el campo del imaginario, transformarlo en una angustia que funcione como señal, que nos indique el camino. Es necesario que el paciente pueda recuperar las representaciones que colapsaron en el ataque. Con esas representaciones también recuperar la libido, que puede volver a erogenizar el cuerpo, y
la función subjetiva de la palabra y de la enunciación. El deseo del analista es el que nos permite a nosotros encarnar también un cierto enigma, un semblante de objeto A, no de papá o mamá que te voy a consolar de esta angustia terrible que sufres. Tampoco te la voy a acentuar, obviamente no ejercemos el sadismo, pero hay que estar muy advertido para no actuar de manera paternalista y seguir las señales de la angustia, que nos irá indicando el camino a seguir si queremos apuntar a lo real del goce. Acabo ya. Así como Freud diferenció la angustia automática de la angustia señal, con Lacan se puede distinguir la angustia que desanuda, produciendo eso que he dicho antes, un desborde de lo real en lo imaginario, de la angustia que anuda como nominación de lo real. Bueno, ahí nos metemos en la clínica de los nudos, lo dejo simplemente planteado. En el caso que estoy usando como ejemplo, fue el desencadenamiento de la angustia lo que rompió su mundo imaginario. Tampoco era de extrañar que esto ocurriera porque él era el falo de la madre todavía con 18 años, ¿no? Y era tan el falo de la madre que era como una especie de olla a presión de inflación narcisista destinada a estallar. Pero no es eso lo que hizo lo que provocó el ataque de angustia. No fue la inflación fálica, sino la presencia del objeto A. Tampoco fue la presencia del objeto A de su fantasma, de la singularidad de su fantasma, sino más bien la omnipresencia de objetos que había en esa fiesta. Algo absolutamente propio de esta época, como dijo Lacan en esa cita del 67, ¿no? La mirada, las voces que nos asedian desde cada esquina, que nos entran por los ojos y por las orejas. Finalmente, este joven es hijo de la época. Su ideal personal no se diferencia del ideal científico contemporáneo que pretende que todo sea calculable, representable, visible y sobre todo cuantificable. Por esa vía se va aplastando la subjetividad de cualquiera y la angustia es la que viene a dar una lección imborrable. Es imborrable, porque cuando se ha pasado un ataque de pánico, el miedo que queda, ahí queda una marca indeleble. Ahora, de lo que cada uno haga después del encuentro con lo real, que supone la angustia, dependerá el destino que le dé a su vida, ¿no? Y la verdad, que por eso dije que la gente llega ya cuando no puede más, cuando llega a nuestra consulta, porque tenemos tantos medios de no querer saber al alcance de la mano que tenemos que llegar a lo peor para finalmente preguntarnos algo. Por fortuna, algunos registran el golpe, no clausuran rápidamente el agujero, sino que nos dirigen su demanda para tratar quiénes son después del ataque de pánico. Y hasta aquí llego. Y abrimos un coloquio, ya le dejo la palabra a Miriam. Y a todos, por supuesto, ¿no? Supongo que abriremos micrófonos. Decía que has hecho una excelentísima conferencia, muy exhaustiva teóricamente, un muy buen recorrido y muy clínica, y con numerosos ejemplos muy elocuentes. Pienso que en primer lugar voy a dar directamente la palabra a quienes quieran interrogarte, hacer un comentario. Pueden pedir la palabra. Adelante, Marina. Hola Rosa, muchas gracias, ha sido absolutamente magnífico. Oh, lo he escrito, entiendo mejor a Lacan cuando lo hablas. Bueno, con perfil bajo, de acuerdo, aprendiendo a estudiar todo esto.
sobre la mirada del otro, ¿no? Esta sociedad actual donde estamos viendo no, donde nos miran todos, pero está la contrapartida de que también miramos todos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, recogiendo el ejemplo del psicoanalista que fue a ver en la cabaña a esta persona que parecía, con todos los respetos, ¿no? El jorobado de Notre Dame, la reacción por no dar su brazo, por no perder la guerra, este analista consigue que este señor le mire a él. Con lo cual, qué importante, ¿no? En la psicosis, que el psicótico pueda ver al otro, ¿no? Era solo eso. Pues dices que es un comentario inicial, pero me parece súper atinado, muy, muy atinado. Gracias. Sí, pueda establecer, que el otro no sea la presentificación del objeto amenazador, de un otro real, no simbólico, un otro que te va a gozar, sino que de pronto pueda algo significantizarse como para llorar y para encontrar ese punto de diferencia que hace que ya no haya la mirada sino dos ojos distintos, y ahí efectivamente puede establecer algún mínimo esbozo, porque no vamos a ser tan optimistas, alguien que ha llegado a ese extremo, ¿verdad? Pero de lazo con el otro, sí. De buscar algo en el otro, que es el problema de la psicosis, que no busca el objeto en el otro. Voy a ver si hay preguntas o cuestiones. Bueno, para darles tiempo, mientras tanto, estaba mirando justamente si había alguna pregunta. Me parece que efectivamente Lacan fue también como fue Freud, muy precursor en el sentido de tener muy claro el futuro de ciertas cosas, y en ese sentido este mundo donde somos continuamente mirados y hablados, donde el sonido penetra más allá de nuestro interés o deseo, lo supo prever con mucha agudeza. En el ejemplo que tú dabas del psicoanalista italiano, el de la mujer catatónica que recupera el contacto, aunque sea mínimo, con el otro a través de sus dibujos, Lacan señala algo que es muy interesante, porque en lo que ella escribe, el Io sono sempre vista, está justamente este carácter persecutorio de la mirada, que ella solo podía detener justamente no haciendo nada ni diciendo nada, es decir, quedándose catatónica, sino que Lacan subraya también que hay una equivocidad en sono sempre vista, porque se llama vista en italiano a los paisajes. Entonces ella se convierte en cosa, en objeto, en ese siempre vista, ¿no? Y en ese sentido recordaba una serie que me gustó mucho de televisión, que se llamaba Apple Tree Yard, y es la relación entre un hombre y una mujer que tienen una aventura, digamos, y transcurre en Londres. Entonces ella se inventa que él es un espía, ella cree que él es un espía, él es muy misterioso y no le dice mucho
mucha información, es siempre reticente con la información, y una de las cosas que ocurre es que ellos se van encontrando en las calles de Londres, y él conoce perfectamente dónde hay cámaras, y está lleno de cámaras, es muy impactante. Justamente Gerard Byman comenta que si sales a pasear tu perro en Londres, cada 4 segundos eres fotografiado por alguna cámara, ¿no? Me parece que es muy verdaderamente un tema, como decíamos, del psicoanálisis hoy, ¿no? El tema de ser visto constantemente y el tema de la mirada. Espero que... sí, tenemos a Claudia Subieta que ya está levantando la mano. Hay otra mano además, Miriam. Sí, es Liliana primero. Primero, bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, a propósito de lo que acaba de mencionar Miriam, en Internet ahora, supuestamente como ofertas laborales, algunas empresas infotecnológicas están ofertando pagar $20 para alguien que digamos, es una empresa de reconocimiento de software o de hardware de reconocimiento facial. Entonces solicitan a las personas participar para que se tomen videos y ingresar en este mundo también, ¿no? Respecto de eso. De otro lado, quisiera preguntar acerca de ese desborde del real en el cuerpo, y no sé si sea muy, muy ambiciosa acerca de preguntar, por ejemplo, en un final de análisis, ¿qué pasa respecto, si se puede hablar de angustia en ese sentido, o de ese desborde de real en el cuerpo, donde he escuchado que hay como una suerte de separación del cuerpo y del otro? Entonces, bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Liliana, gracias a ti. El final del análisis no nos vacuna contra la angustia, y además no sería deseable tampoco, ¿no? Porque la angustia cumple una función, en términos freudianos, en el aparato psíquico, ¿no? Que alguien que ha acabado su análisis no se va a angustiar, me parece que sería casi como que le faltaría uno de los recursos. Lo que pasa es que los desbordes de lo real sobre lo imaginario pueden tener, también hay una clínica diferencial, ¿no? Es decir, en el caso de Joyce, lo imaginario está desanudado claramente, mientras que lo simbólico y lo real están interpenetrados, es decir, todo lo simbólico es real. Por lo tanto, es un poco el tema de la esquizofrenia, ¿no? Que el esquizofrénico no puede ir a buscar la solución en lo simbólico, como si hace el paranoico con su delirio, sino porque más busca lo simbólico, más se encuentra con lo real. Entonces, ese es un caso, ¿no? Joyce es un caso donde lo imaginario quedó desanudado, y sin embargo el sujeto responde con esa construcción de su propio ego a través de la escritura, etcétera, ¿no? Y ahí establece un síntoma. Yo creo que claro, hemos pensado mucho esto desde la clínica de la relación al otro, la clínica del enganche al otro y los desenganches. A veces, sobre todo en las psicosis ordinarias, hay momentos de desenganche del otro, y luego se vuelve a enganchar y puede volver a buscar en el otro el objeto A. Ahora, me pregunta por el final del análisis. Yo creo que el final del análisis lo que sí te da es como un saber hacer con esa irrupción. Estás advertido, o sea,
no digo que no te angusties, pero puedes distinguir que no te estás muriendo y que no estás loco, que es una irrupción de angustia. Eventualmente si es algo muy fuerte tienes que volver a pedir unas sesiones, o sea, incluso aunque hayas terminado el análisis, o sea, eso no tiene inconveniente alguno. No digo ni siquiera hace falta reiniciar un análisis, sino poner en palabras la experiencia que se ha vivido, ¿no? Y me parece que sí, que el estar advertido te hace, el haber atravesado un análisis y el fantasma, y etcétera, haber llegado a todo esto, te hace tener por lo menos un saber hacer con la angustia. No angustiarse, ¿eh? Eso no creo. Claudia Subieta. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarte, Rosa, un poco el tema de... ¿No te importa poner la imagen? Lo que pasa es que estoy leyendo un poco lo que he escrito para un poquito pensar el tema de la pregunta, y cuando pongo la hoja sale la imagen. Ah, O sea, no puedo tener las dos cosas vale, al mismo vale. tiempo. Bueno, no, me preguntaba un poco por el estatuto de la angustia en la psicosis. Es una pregunta que yo me hago también en relación a si se puede hablar de angustia o si más bien es una cuestión de invasión de goce, que fenoménicamente se lo podría pensar como angustia, pero pensando un poco en el grafo del deseo y la angustia pensada ahí más como una construcción en el grafo en relación a la neurosis, y más bien no se podría hablar en la psicosis de una invasión de goce, por un lado, y por otro lado, esto que planteas como la angustia alarma en la neurosis, también me generaba la pregunta que también hay, me parece, en la neurosis, algo de esta presencia de lo real mismo que se presenta y que se hace, que hay algo de esto también, que no solamente funciona como alarma, la angustia en la neurosis, sino también hay esta presencia de lo real mismo en la neurosis, que por lo que he entendido en el planteo tuyo, lo atribuías más referido a la psicosis, ¿no? Si se podría pensar también, ¿no? De esa manera. Esa es la pregunta. Gracias, Claudia, me viene genial la pregunta, porque entonces hay algo que no me he explicado bien. Fíjate que Freud distingue la angustia automática de la angustia señal, y Lacan también, y eso para la neurosis también. O sea, lo he dicho, y el ejemplo que yo he traído, quería traer porque tenía ejemplos de psicosis, ¿no? Pero quería traer uno de neurosis obsesiva, concretamente, para mostrar que en el momento en el que él sufrió el ataque de pánico, la invasión de lo real sobre lo imaginario fue total. O sea, no fue señal, para nada. Fue total, es decir, perdió realmente, como ese otro paciente que cuento que se desmaya, o sea, empieza a sentir la angustia y es tal como la invasión de goce que le entra, que su única defensa es el trastorno vasovagal, que es un desmayo, ¿no? Pero sí creo que en la neurosis, o sea, tenemos que distinguir angustia automática, que ya se pasó de largo, ya no puede funcionar como señal, ¿vale? En la psicosis, efectivamente, es otro tipo de angustia. Lo que pasa es que el último Lacan recupera las tres nominaciones freudianas, ¿no? De hecho, él pensaba, el seminario Joyce, el síntoma iba a titularse con los números, quería hacer hasta 6 nominaciones, la nominación de imaginaria, simbólica y real, y los 3 de Freud, inhibición, síntoma y angustia. Entonces, la inhibición es una nominación de lo imaginario, el síntoma es una nominación en lo simbólico y la angustia una nominación en lo real.
Entonces ahí él hubiera jugado, ¿no? Nos abrió una clínica de los nudos para la neurosis que no, a ver, no continuó con eso, ¿verdad? Pero que muchos lo están haciendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Fabián Segman en su tesis y otros muchos. Yo creo que el término angustia, en fin, eso lo podemos debatir, ¿no? Pero podríamos mantenerlo también con la última enseñanza de Lacan, y no sé, qué opinará Miriam, que sabe mucho de esto, si con la psicosis, ¿no? Sí. Sí. O sea, podemos hablar de desencadenamiento, ya sería otra cosa, es presencia de lo real, sí. Sí, porque como modo de anudamiento, la inhibición, síntoma y angustia, me parece que se lo puede pensar en la neurosis, ¿no? Pero habría que ver cómo, si la angustia, qué tipo de anudamiento sería en la psicosis, se lo podría pensar. No sé, es una pregunta que también me hago y que me viene al pelo también todo lo que planteas para seguir pensando. Gracias. Gracias, Clara. Carmen tiene una pregunta, lo ha comentado por el chat. ¿Quién? Carmen Cuñat. Y también Mónica Unterberger, te estoy viendo, Mónica. Después de Carmen, tú. Adelante, Carmen. Tienes que poner sonido. Ya. ¿Me Ana. oís? ¿Vale? Sí, sí. Bueno, Rosa, muchas gracias, como siempre. Has hecho una conferencia excelente, muy orientativa, donde se puede tomar nota y hacer un recorrido sobre el tema de la angustia exhaustivo y con muchos ejemplos, y te lo agradezco. Hay una pregunta así, simple, que se me ocurre, ¿no? Y es ¿por qué no se habla normalmente de la angustia? Se habla de la ansiedad. Si tú tienes alguna respuesta sobre eso, se habla de la ansiedad, se habla de toda una serie de fenómenos que son en torno a la angustia, pero de la angustia propiamente no se habla. Eso sería una cuestión que abre a esta segunda cuestión, que es incluso en el análisis, no es fácil que de primeras alguien diga estoy angustiado, reconozca la angustia. Me parece que eso es algo que también es interesante. Se plantean toda una serie de síntomas, de maneras de hablar de lo que preocupa, pero propiamente incluso hablar de que uno tiene angustia es algo que resulta, se resiste uno a decir que uno tiene angustia. Y luego te quería plantear, en el comentario que hace Jacques Miller sobre el seminario de la angustia, que también es muy interesante, habla justamente de la angustia productiva, de la angustia que precede al deseo, de la angustia que justamente más está en el lugar de la, viene al lugar de la causa del deseo, ¿no? Y de la angustia que precede el acto. Y yo creo que hay, también actualmente, ¿no? Hay algo que se trata de tapar todo esto, ¿no? De que no tiene que haber angustia. Entonces, todo tipo de medicación para que no la haya, y en fin, toda esta cuestión, ¿no? Pero hay algo de la angustia que es productiva, que es justamente que precede al deseo y precede al acto también, ¿no? Y que tiene también todo su interés de abordarlo por ahí. No sé a ti qué te parece. Pues Carmen, me parece que menos mal que hay preguntas y tan buenas y tan específicas para poder, porque claro, es verdad que mi conferencia es exhaustiva, pero me he dejado de lado el deseo, totalmente, no podía tomarlo todo y me lo he dejado de lado. Es exhaustiva, espero no haberos dejado exhaustos. Pero claro, está toda la vertiente del deseo. Cuando hablamos del deseo, pues, primero voy a empezar con el significante que está quedando, ya no digo reprimido, casi forcluido por la clínica actual, por los DCMs, etcétera. Por otra parte, se han demostrado en su fracaso. Pero fíjate que utilizan ataque de pánico para el momento agudo de la angustia y ansiedad para el momento más flojo o la deriva más floja. Y el significante angustia ya prácticamente no existe y somos los psicoanalistas los que lo conservamos
los que lo hemos teorizado realmente, porque no hay más que, o sea, cada vez se va reduciendo más la angustia a tratamientos cognitivo-conductuales literal, directamente sádicos, o sea, te da miedo el agua, pues tírate a la piscina, lo digo muy rápido. Y a la medicación. O sea, es así. O sea, porque sádicos, porque la angustia, la primera defensa que produce es la fobia, que por otro lado es transversal, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, los cognitivistas tratan la fobia de manera, digamos, de empujarte a superar el temor, etcétera, ¿no? Es un desastre. No hay una teoría sobre la angustia, como no hay una teoría bien pensada en la psicología sobre la función tan importantísima que cumple la fobia, ¿sí? para defenderte de la angustia. El caso Juanito es un paradigma y nosotros hemos trabajado muchísimo eso. Entonces, pero la clínica actual nada. Entonces, ansiedad y pánico, medicación y cognitivismo. Entonces, bueno, pues eso de un lado. Y del otro lado, la angustia, claro, tiene todo, la vertiente de la angustia que está ligada a lo real, es la que más he enfatizado, pero el deseo en el ser humano no es el anhelo, no es el ideal, no es algo que uno quiera y que cuando se cumple se siente uno en el paraíso, no, el deseo es extraviado, como decía Lacan, ay, no sé, es raro, uno no se reconoce en el deseo. El deseo no responde a lo que uno realmente, con el fantasma con el que trata de organizarse el proyecto de vida, ¿no? Se desea a veces justo lo que te puede estropear. Es disruptivo, como se diría ahora. Extraviado y excéntrico. Me gusta esa. Es excéntrico, también, sí. no es central, o sea, no es excéntrico. Es el señor que es el joven que se casa súper enamorado, que es la única mujer de su vida y en la fiesta tiene una erección con otra. Entonces, es el deseo siempre viene a... y ahí está la angustia. O sea, yo creo que no hay deseo sino un componente de angustia. O sea, si no, me parece que no es exactamente deseo. Pero es productivo, ¿no? Hay una angustia frente a la que no hay que retroceder, no cabe duda, ¿no? Si angustias, te asustas y te echas para atrás, pues no hay coraje. Particularmente, Rosa, perdona, tú tomaste antes el tema de la neurosis obsesiva y el acto. Y precisamente la angustia empuja al acto, decías tú, y muchas veces en la neurosis obsesiva es fundamental pasar por la angustia y que haya acto para salir de la rumiación, la duda permanente, infinita, ¿no? Y en general, la angustia es un despertar y vivimos dormidos y acunados por el goce. O sea, incluso es un despertar para pedir hablar con alguien. Sí. Claro, si te hinchas a medicarte, pues evidentemente no sirve de nada, pero es un despertar, es una señal de por ahí no puedes seguir. Mónica, tienes que poner sonido. Bueno, Rosa, sí, por supuesto, yo también te tengo que decir que agradezco todo el recorrido que has hecho porque es un recorrido que hace muchas articulaciones y que esas articulaciones son las que, bueno, tendría que volverlo a leer, pero esas articulaciones son las que me parece que son las importantes porque son las que llevan a pensar cuál es el estatuto y cuál es el lugar de la angustia. En relación, entonces muchísimas gracias por todo este desarrollo que has hecho. Yo voy a decir
dos cositas que me han, siempre he dado vueltas sobre esto que voy a comentar, y es en referencia, alguien preguntó si en la psicosis, si no, en vez de angustia, hay una invasión de goce. Y ahí retomo la cuestión freudiana, incluso tú lo has traído hoy, que la angustia, él lo llama que es en cuanto señal de lo real, es la presencia misma de lo real, pero que la angustia, Freud lo dice, frente a ese desamparo, la angustia ya es una defensa. Y en ese sentido dice que es la última defensa ante lo real. Y en ese sentido pienso que si hablamos en la psicosis de una invasión de goce, sí podemos decir que hay una angustia si la tomamos en el sentido que es la última defensa para tratar ese encuentro con lo real, que es lo mínimo, digamos. Por eso justamente hay que dar un tratamiento a esa angustia frente a lo real en la psicosis, porque es insoportable ese encuentro. Defiende de lo real, pero al mismo tiempo, como es una señal de lo real, es absolutamente insoportable. Y en ese sentido me parece que es importante tenerlo como última defensa ante lo real, y lo dice Freud y lo retoma absolutamente Lacan. Entonces yo ahí lo pondría en este punto. Y por otro lado, bueno, había bastantes cosas que quería decir, pero ahora, digamos, me quedaría más bien con eso porque me parece que es una diferencia importante. Bueno, sí, la otra cosa que también se comentó y que quería añadir es que Lacan en la angustia, justamente cuando habla del lugar de la angustia entre el goce y el deseo, dice que no es una mediación, sino que es una mediana. Es decir, lo que permite justamente la emergencia del deseo a diferencia de la presencia del goce. No sé si es claro esto. Fantástico, En fantástico. ese punto es lo que verdaderamente la intervención de la angustia, ahí podríamos engancharlo con ese aspecto productivo, es lo que permite hacer la distinción bien tajante entre goce y deseo, que permite incluso, dice Lacan, la emergencia del deseo. Entonces me parece que estas dos cosas, una de la angustia como última defensa ante lo real y al mismo tiempo insoportable si no se la trata, ¿no? Y esto de la angustia como productiva mediación entre el goce y el deseo, también me parece fundamental porque funda el deseo. Entonces, digamos que la angustia es siempre señal, pero que hay que tomarla en el buen sentido, que nos orienta. Nos orienta. Y tú has dicho también otra cosa, que una cosa es cuando la angustia viene como señal de un desanudamiento entre lo real y entre lo simbólico y lo imaginario, pero también, como en el caso de Juanito, la angustia viene como modo de anudar, porque el síntoma de la fobia, el caballo que muerde, viene justamente al lugar de lo que había producido el desanudamiento del cual la angustia era señal. Lo viene a anudar entonces el caballo, ese significante viene a anudar. Entonces, por un lado, desencadena, algo se ha desencadenado y hay señal de angustia, y por otro lado viene el significante caballo que muerde para anudar y producir un síntoma que es lo que se puede tratar. Bueno, eso. Ay, qué buenísimo, buenísimo, Mónica. La verdad es que las aportaciones que estáis haciendo son excelentes porque efectivamente podemos discutir si hablamos de angustia o no, pero está muy bien que la angustia ya es como el último frente a lo que está ahí, que es lo real, como el desamparo, donde ya no hay otro que te asista, y por eso el pasaje al acto, etc. Y la clínica que hacemos con la psicosis muchas veces es que el propio sujeto se oriente en su estructura, y para ello tiene que captar los momentos de desesperación, de angustia, podríamos decirle, antes de que lo real lo desencadene. Claro.
Entonces, en un análisis tratas de que el propio sujeto vaya encontrando las claves de ese último anuncio que puede ser la angustia, para que no se acerque a determinadas cosas, fomente determinadas otras. No es una dirección de vida, ¿no? Ni mucho menos. Es una orientación en la estructura frente al encuentro con lo real, devastador o desencadenante. Y tiene que saber leer el psicótico, tiene que saber leer esos signos, evidentemente porque se ha ido construyendo en la transferencia todo ese trabajo y con eso realmente van gestionando su psicosis y su relación con lo real de una manera muy, muy interesante, ¿no? Así que es una orientación fundamental en las dos clínicas, la neurosis, la psicosis ordinaria y la psicosis. Sí. Porque si ya llegas al punto del desencadenamiento, ya luego es muy difícil, ¿no? Está María Cristina Palmieri. No, un pequeño comentario nada más, a partir del comentario que hizo Carmen, que me pareció muy bueno, y bueno, obviamente la conferencia, ¿no? Muy orientadora. Pero el comentario que hace Carmen es acerca de la angustia productiva, y me acordé, no sé si se ve, la tapa del libro de Miller, donde tiene la brújula, la angustia lacaniana, que tiene la brújula quebrada, a ver si se ve ahí, Sí, donde sí. la aguja roja está quebrada, ha perdido el norte, digamos, es imposible encontrarlo. Entonces pensaba en esto de que un análisis no es posible sin este atravesamiento por la angustia, que significa la caída del nombre del Padre, porque es haber perdido el norte, es hacerse un norte que sea el propio, digamos, el nombre propio. Digo, para tomar esta vertiente de la angustia despatologizada, por decirlo de alguna manera. Esto que vos decías y que me parece importante, que finalizar un análisis no es no encontrarse con la angustia, sino una y otra vez reencontrarse con esas situaciones que en otras ocasiones podrían ser paralizantes, que se sintomatizan, sin embargo, se tienen los recursos necesarios para poder hacer algo más allá del nombre del Padre, en otro lugar. Digamos, una forma de anudamiento diferente, sin el norte del nombre del Padre. En ese sentido, toda producción requeriría de un atravesamiento de angustia, que es un poco lo que creo que Carmen planteaba, ¿no? Qué bueno, María Cristina, me parece una observación excelente. No hay análisis sin angustia, ni análisis claro, pero sin transferencia negativa, ¿no? O sea, exactamente. Un poco negativita, digamos, porque si no hay la posibilidad de instalar en el análisis ese momento donde uno como analista toma ese lugar de estar al lado para ese atravesamiento, entonces no habría producción, no habría creación. ¿Cómo hacer un nombre propio sin ese atravesamiento? Por eso me gustaba la imagen, ¿no? Que utiliza Miguel. Pero además en el discurso analítico el analista alberga, o sea, tiene que hacer semblante el objeto A, tiene que albergar el objeto A, que el analizante busca en el otro, en este caso el analista, y es verdad que el objeto A trasladado al analista puede tener un valor agalmático y actuar, y ahí le transformas en un sujeto supuesto saber, pero en determinado momento del análisis hay una inflexión, todos la hemos vivido, vamos, los que hemos tenido un análisis de largo recorrido, hay una inflexión en el que el analista también, la presencia misma del analista puede provocar una angustia que uno no puede retroceder frente a eso. Yo creo que el analista
una cosa es dividir al sujeto y otra es angustiarlo, es profeso. No, no hay que Acompañarlo. angustiarlo, es profeso, o sea, es profeso no, pero va a ocurrir. Va a ocurrir que te conviertas en una presencia de ese mismo objeto que... Y Miller, ¿en qué seminario es? Ahora mismo no me puedo acordar. Plantea que el corte de sesión en cada ocasión es una separación del otro donde se pone en juego algún tipo el estilo del objeto fantasmático de cada uno, ¿no? Que si es anal te querrás quedar un ratito más, que si es oral, entonces, bueno, en fin, él da unos ejemplos muy pero sí, eso está en juego en el análisis todo el tiempo y evidentemente estamos ahí, en el terreno de la angustia. Y pensaba también esto de que Lacan plantea una frase del seminario 25, un detalle que dice, habla del psicoanalista, del psicoanálisis como un arte, el análisis mismo como un arte, dice el analizante hace poesía. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que el arte, la creación que significa, el dejarse, el desvanecerse de ese lugar, para el analista estando ahí, desvanecerse, el arte de desvanecerse en ese lugar de semblante de objeto, el arte de intervenir con un corte, por ejemplo, la pertinencia, el momento, el estilo, para permitir ese atravesamiento de la mejor manera posible. No, fíjate, el término desvanecerse me resultaba, los demás todo, pero qué curioso desvanecerse. ¿Cómo lo...? Sí, me refería a esto porque justamente estaba trabajando este tema del pasaje del analista del lugar del SQ en la transferencia a estar a la par. Es un tema que estoy trabajando últimamente, hacer la par. Entonces, ese movimiento del analista tan necesario para que un analizante haga poesía en ese sentido, ¿no? De crearse. A partir, no sin haber pasado por la angustia, pero hay modos y modos de pasar por la angustia. Y Sí, creo que depende un poco del estilo del analista también. Sí. No en el sentido patológico de la angustia, sino en el sentido productivo, en el sentido creativo, digamos, como un fundamento de plataforma de salida, dice Lacan, seminario 22. Sí. Ese era el comentario. Me pareció muy interesante, Rosa, lo que señalabas de el momento en la cura en el que frente a la presencia del analista que encarnaría o que ocuparía el lugar, dice Lacan, del objeto A, algunos analizantes retroceden y a veces hay interrupciones de análisis en ese punto, justamente, que es una pena porque es donde podría haberse producido justamente una elaboración de esa situación, ¿no? Me parecía interesante que respondiéndole a María Cristina habías tomado eso, que no lo habías tomado así en la conferencia, ¿no? Sí, el arte del analista, eso quería decirlo justamente con lo de desvanecerse. ¿De qué manera correrse de ese lugar de objeto que, como dice Miriam, puede ahuyentar a alguien? No, lo que pasa es que el objeto A también es causa del deseo de que el analizante trabaje y haga poesía. También el objeto, o sea, tú albergas el objeto que causa el deseo del analizante de hablar y de hacer y de ir afinando hasta llegar al bien decir. Así que, claro, tiene los dos valores, como objeto causa el deseo y luego sí que aparece la presencia del analista como presentificación del objeto del objeto mirada, del objeto voz, del objeto que sea el objeto anal.
el dinero, esto, lo otro, hay cantidad de elementos, ¿no? Donde ahí hay un momento de transferencia negativa que desde luego hay que atravesar. Yo no soy propensa a estimular la transferencia negativa, aparecerá cuando aparezca, y cuando aparece tampoco es que diga, bien, fenomenal, venga, vamos a más negatividad, ¿no? Bueno, no la sorteas, no, pero hay que pasar por eso. Y ahí es inevitable que aparezca la angustia. Y esos momentos yo los he pasado en 2 análisis, son de muchas ganas de dejarlo, está claro. Sí. Sí, sí, como dice Miriam, sí, sí, pero justo es en el mejor momento, estás en el mejor momento, estás ya orientado hacia lo real. ¿Tiene la palabra Dolores Melero? Tienes que poner sonido, Dolores. Ahora, es que no podía. Sí, bueno, primero es que quería hacer una pregunta, o sea, sobre la clínica del objeto A. O sea, que la relación que tiene, sobre todo ahora con esta discusión que hay, tanto social como política, con el efecto, con lo de los efectos trans. Y además, bueno, el cuerpo ahí sí que está totalmente implicado, o sea. No sé, es que esto nos está, no sé, como preocupando a toda la escuela. Sí, 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 sí. Bueno, es que el tema trans, la verdad es que es muy, en fin, estamos viendo vídeos de transición en mujeres histéricas, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial que no se hace, ¿no? O sea, fijaros que en la psicosis el objeto A, como no ha sido extraído, como no ha habido una separación, el psicótico lo puede vivir de una manera tan terrible que puede llegar a automutilarse. Desde los cortes, que bueno, si es por la extensión que tienen los adolescentes, podríamos decir que estamos en un mundo de psicóticos, pero no es esto. Hay también que volver a hacer un diagnóstico diferencial entre la patología y la época, pero hasta arrancarse los ojos. Es decir, hay psicóticos que se arrancan los ojos, verdaderamente. Es decir, que, bueno, y niños que tratan de cortarse el pene. Es decir, como la separación, que antes llamábamos castración, la extracción del objeto no se ha producido, entonces pues hay que bueno, que dirijas, o sea, que en lugar de automutilar te puedas dirigir esa demanda a un otro de la ciencia, médico y tal, pero la verdad que es muy complejo este asunto, me cuesta pronunciarme porque sé que hay toda una colectividad que se espanta con nuestros planteamientos, ¿no? Y desde luego porque esto ha superado los... Pero bueno, si alguno de los docentes que hay aquí quiere dar su opinión. Claro, el problema es ese, ¿no? Los que arrepentidos, no sé cómo se les llama, los arrepentidos, porque ahí se ha producido una intervención real sobre el cuerpo, que evidentemente el sujeto no era lo que podía aceptar, ¿no? Pero bueno, luego están los que con eso solucionan algo, ¿no? Es decir, están los que de esa manera pueden llegar a dejar de estar tan desesperados en la vida. Es caso por caso, ¿no? Sí. Oye, otra cosa, es con lo último que se estaba diciendo, que la angustia puede también preceder al deseo. Mi pregunta concreta es, ¿el comportamiento de los sanitarios en la pandemia ha sido una cosa así? Porque ellos tenían mucha
mucho estrés, mucha angustia, bueno, la angustia se puede transformar en estrés y que les movilice, ¿no? Es una pregunta muy concreta, una cosa que... Bueno, no, la verdad que no se me... No, ahí no lo he te- pensado yo, ¿sabes? Ya. O sea, que si la angustia era lo que el motor, si podía ser el Sí. motor. Puede ser, no sé. Interesante, interesante. No sé, la verdad que no lo sé, supongo que sí. O sea, tendrían que curarse de espanto, ¿no? Y para salir de casa y ver lo que veían en las UCIs. Era solamente Pues, eso. gracias a ti. Gracias, Rosa. Me pareció muy interesante, Rosa, a lo largo de la conferencia entera, la valoración que, como muchas veces hace el psicoanálisis, por ejemplo, de la angustia, que mientras otras maneras de enfrentar a la angustia es suprimirla, que para nosotros justamente podemos reconocer, por ejemplo, en el delirio hay un trabajo, un coraje, por ejemplo, que en la angustia no hay que suprimirla, sino utilizarla, reconvertirla, reconducirla, otras cosas. Y en ese sentido me parecía justamente que en esta línea que tú has mantenido en tu conferencia de comparación con otros enfoques, ese aspecto era muy valioso, de darle un valor. ¿Se ha ido Rosa? No, estoy aquí. No, si es que hacemos otra clínica. Claro. Si es que no hacemos la clínica, no hacemos terapia, no hacemos la clínica, las otras clínicas de la palabra, ninguna de las otras clínicas de la palabra que sortean estas cosas y ni las conceptualizan ni nada de nada. Ni las otras clínicas de la palabra, ni la medicación. No, bueno, para eso ya que decir, eso ya para qué hablar, ¿no? Pero ya hablando de clínicas que usan la palabra, que son hijos bastardos del psicoanálisis, pero nada que ver, o sea, es que no hay, es otra cosa. Y desde luego es otra cosa. Además hay una cosa, siguiendo lo que dices, Rosa, y lo que traía Miriam, que una cuestión es el tratamiento de lo real por lo real, como es toda la medicación, que en muchísimos momentos es absolutamente bienvenida, y otra cosa es el tratamiento de lo real por lo simbólico, que es lo propio de lo que es el psicoanálisis y de lo que hacemos nosotros, ¿no? Creo que esa es una frontera muy clara entre una cosa y la otra, el modo de tratar a lo real, con lo que nos encontramos. Yo diría que por la palabra, ¿no? Porque por es la verdad palabra. que por la palabra, porque lo simbólico en determinado momento lo tenemos que ir abandonando para acercarnos al sinsentido, ¿no? Y ahí está todo el tema del acto del analista y todo eso, ¿no? O sea que sí, es por la palabra, clínicas de la palabra que realmente no se plantean nada, no se plantean ni la cuestión diferencial, no conceptualizan, vamos. Bueno, yo... Sí, lo decía lo de simbólico por justamente... Sí, por la de la palabra, claro. Sí. No sé, Lorena, si has pedido la palabra. No, Bueno, sí. Miriam, perdona, Dolores. Dolores ha pedido la palabra, sí. Perfecto. Vale, gracias. Hola, Rosa. Muchas gracias por tu conferencia, que siempre aprendo mucho contigo. Ay, qué mona. Desde que era pequeña y sigo aprendiendo. Anda que yo contigo. Mira, en relación a la pregunta de lo trans, que es un tema... Bueno, eso, responde tú, responde. Complicadísimo y además que en el que efectivamente, sobra decirlo, hay que ir caso por caso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, teniendo en cuenta verdaderamente el fenómeno masivo que está alcanzando la cuestión de lo trans, sobre todo efectivamente ahora parece que es mucho más numeroso el caso de las chicas adolescentes, ¿no? que hacen la transición a chico. Bueno,
yo insisto, el caso por caso es evidente, pero bueno, en la medida en que podamos hacer una cierta, digamos, visión un poquito más epocal, quizás la adolescencia es una época, como todos sabemos, muy propicia a la angustia, ¿no? Porque está la pregunta por el deseo, la pregunta por la sexualidad, una, digamos, un empuje al goce y una, digamos, un despertar de la primavera, de las pulsiones muy fuertes, es decir, son todo fenómenos donde desde la cuestión de la pregunta por el deseo a la cuestión por la pregunta del quién soy, desde la clásica pregunta efectivamente histérica, hombre o mujer, hasta las emergencias de goce en el cuerpo, es una etapa evidentemente propensa a la angustia. Y me parece que en cierto modo la solución trans es una solución, bueno, identificatoria, que proporciona una especie de nueva identidad y que, bueno, tiene una función para mí peligrosa, pero que su primera función me parece que es la de taponar la angustia. Tapona la pregunta por el deseo, cree que así con ciertas manipulaciones corporales esa emergencia de goce en el cuerpo se podrá solucionar y digamos es una solución, bueno, bastante más, en fin, por lo irreversible que tiene, bastante más peligrosa que, digamos, los fármacos, digamos, los tranquilizantes y los fármacos habituales que se emplean para la angustia. Y bueno, pues es el signo de nuestro tiempo que efectivamente no quiere saber nada de eso que angustia al sujeto, ¿no? Me parece. Totalmente de acuerdo, así empecé un poco, digo, ¿cómo empiezo la conferencia? Pues que el signo de este tiempo es taponar el trauma, que es lo mismo que la angustia, que el agujero, el sujeto dividido por el inconsciente mismo, o sea, es taponar y tenemos hay tal cantidad de recursos para taponar, hay tal cantidad de respuestas que te dicen lo que a ti te pasa es tal cosa o tal otra. O sea, bien, entonces estamos en el momento de las respuestas previas a las preguntas de sujetos que no se preguntan, que no se piensan. No, y que si se preguntan, como el otro día, no sé qué caso que escuchaba de una chica que ya estaba en el proceso de transición y estaban los protocolos, si se preguntan les tapas la pregunta, ¿no? Porque alguien contaba el caso de una chica que ya estaba en el protocolo trans y que se empezó a angustiar porque evidentemente a la hora de pensar en tocarte el cuerpo es un momento, digamos, privilegiado para que surja la angustia. Y entonces lo que contaban es que, bueno, que el protocolo mismo empuja, el protocolo empuja. O sea, entras y ya vas. ¿Qué quiere? No retrocedas. No adelante, sé valiente. Es terrible. Otra pregunta, Rosa, que, bueno, sí, más una pregunta que un comentario, porque has hablado mucho de la angustia que empuja al acto, pero es evidente también que los sujetos angustiados, más frecuente que respondan con el... Bueno, no hablemos del pasaje del acto. Respondan con la inhibición. Entonces, en digamos, este puente entre... Yo sé que el tema es muy complicado desde Freud, pero así, una llamarada de esas que tú sabes hacer a veces. Entre, digamos, en el columpio entre la inhibición, la angustia y el acto, ¿cómo es? Sí, tienes toda la razón, porque claro, digo que la angustia quiere un acto que la desactive, ¿no? Pide un acto que la desactive, pero ahí surge la defensa. Y la defensa generalmente es inhibitoria, porque fíjate, Juanito no podía salir por Viena por según qué calles, y el paciente que yo he presentado se quedó encerrado en su casa, no podía hacer nada, literalmente no podía hacer nada. Entonces la inhibición, sí.
pero porque, bien, o sea, claro, la clínica del acto ya es otra cuestión, ¿no? Pero sí que empuja, o sea, sí que la respuesta puede ser la inhibición, porque el sujeto se queda sin recursos. Es bastante, incluso yo diría, más frecuente. Es mucho la más respuesta frecuente. a la angustia sea la inhibición que se El produce acto. el empuje al acto. Tengo la impresión, ¿eh? Sí, sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Qué gusto da dar estas conferencias con docentes tan estupendos que van puntuando, vamos, Jolín. Miriam, yo creo que hay que dar media vaca, ¿no? Ya está. Sí, que estaba esperando que terminara justamente la conversación o lo que estaban comentando Dolores y tú para decir que damos por finalizada esta conferencia excelente. Te agradecemos muchísimo, Rosa, ha sido muy interesante. Me despido de todos ustedes, algunos los veré mañana en el seminario del Campo Freudiano que va a dictar Carmen Cuñat y seguiremos trabajando. Incluso el caso que discutiremos nos permitirá retomar algunas de las cosas que hemos estado conversando en la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Rosa.